Hola, soy Angie. ¿Ves qué suave y esponjoso se ve este pastel? Queda delicioso. Y lo mejor, no necesitas horno. Lo prepararemos en sartén y usando solo un huevo, entre otros ingredientes, las cuales son algunas de sus particularidades. Esta es una receta para nuestra sección de Probando Recetas Virales de Internet. Esta en particular acumula más de 20 millones de vistas y lo entiendo perfectamente porque es muy rica, rápida y fácil de hacer. Los ingredientes para esta receta son 2 plátanos, un huevo, 150 gramos de harina de trigo, la común, 150 mililitros o media taza de leche, 3 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de mantequilla, 6 cucharadas de azúcar, una pizca de sal, una cucharadita de polvos de hornear, una cucharadita de vainilla, media cucharadita de canela en polvo. Además, necesitaremos un sartén con tapa. Si tu sartén es un poco hondo, mejor, para emular la función del horno. Lo primero que vamos a hacer es untar mantequilla por el fondo y las paredes del sartén. Ahora vamos a esparcir azúcar para lograr una capa superior caramelizada y crocante. Vamos a partir en rebanadas de aproximadamente 1 centímetro los plátanos y las acomodaremos sobre el fondo del sartén. Mira, ve, ya estoy en sobrevivencia. Ve, mi espada ya tiene, saqueo 3 y filo 3. Ya los mata de 2 golpes. Vamos. Ahora, en un recipiente aparte, vamos a añadir un huevo. La vainilla y batimos. Agregamos la leche y la incorporamos. Ahora el aceite. Por último, vamos a agregar la harina cernida junto con los polvos de hornear y la pizca de sal.
Al cernirlo, agregaremos aire a la mezcla, lo que ayudará a su esponjosidad. Le iremos agregando poco a poco para no crear grumos. Una vez bien incorporados los ingredientes, verteremos la mezcla en el sartén, cuidando que no se muevan las rebanadas de plátano. Es muy importante prender la estufa en la flama más bajita que tengamos. Si crees que la flama baja de tu estufa es aún muy fuerte, lo que puedes hacer es poner un comal abajo del sartén para graduar aún más el calor. Tardará unos 20 minutos en estar listo, pero debemos estar al pendiente por las diferencias en el calor de cada estufa, lo grueso del sartén, el clima, etc. Ahora debemos desmoldarlo. Podemos usar una palita, de preferencia flexible o suave como las de silicón, para no maltratar el pastel. La superficie deberá estar seca como señal de que está completamente cocido. Ponemos un plato y lo volteamos, para regresarlo nuevamente al sartén y dejarlo cocinar por 5 minutos más. Puedes volver a untar poquita mantequilla si lo consideras necesario. ¡Está listo! Huele delicioso. Ha quedado muy suave y esponjoso, con un olor increíble. Llama la atención que algo tan sencillo pueda quedar tan rico. Se antoja acompañado de un cafecito, y para los niños con un vaso de leche o chocolate. Por favor, suscríbete para seguir compartiendo contigo mis recetas y algunos DIY. Si te gusta el huerto urbano, si te interesa cultivar tus propios alimentos, te invito a visitarme en mi otro canal, el Mini Huerto de Angie. Te mando un abrazo.